Si hay un momento menos oportuno que cualquier otro, parecería ser este. No sé si tengo... sí, está Héctor Daer del otro lado, está en el móvil. Le agradecemos muchísimo por estar esta noche tan particular en este RM. Daer, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, estábamos dando información de último momento, se van a anunciar medidas muy restrictivas. El día jueves todavía se está trabajando sobre la letra chica, esto es algo que todavía no se había contado. Y realmente, digo, lo pregunto, no es un hombre de andar con eufemismos. Sí, digo, entiendo lo legítimo del reclamo, pero vuelvo a preguntar sobre el sentido de la oportunidad, ¿no? Dejarnos a todos nosotros azorados frente a un paro del personal de salud legítimo, pero en el marco de la segunda ola de una pandemia absolutamente brutal. Bueno, esto tiene un origen que es julio del año pasado, ¿no? Nosotros renovamos paritarias en el mes de julio, nos llevó una discusión julio, agosto del año pasado, en pleno pico de la pandemia de esos meses. Desgraciadamente no tuvimos la posibilidad de cerrar un acuerdo, fuimos con una suma fija que arrancó en 4.000 pesos y terminó en el mes de diciembre en 7.000 pesos. Esos se incorporaron al básico en enero, febrero y marzo. Permanentemente estuvimos conversando este tema, permanentemente estuvimos hablando con todos los que tienen responsabilidad sobre el sistema de salud y llegamos a este punto sin encontrar una respuesta. Y yo les quiero aclarar, estamos discutiendo lo que corresponde a diciembre del 2020. En 90 días tenemos la paritaria de este año. Entonces, lo que tenemos que discutir de fondo es, más allá de la oportunidad, es que haya voluntad de los empresarios, de los financiadores, etcétera, etcétera, de corregir este gran desfasaje que tienen en sus ingresos los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, Héctor, si yo le pregunto, con esto que me está contando, que pasaron, digamos, discutiendo todos estos meses, ¿este es un paro que se le hace al gobierno o que se le hace a los empresarios? Porque si nos ponemos a ver, digamos, la historia, la película y no la foto, digo, se viene desfinanciando desde el gobierno, y lo que me decían era que era difícil la interlocución con el gobierno. ¿A quién se le está haciendo este paro, Daer? El paro, nosotros los salarios los discutimos con los empresarios. Esto es así. La paritaria yo no la hago con el gobierno. Ahora, que hay responsabilidades de financiamiento por la regulación de aranceles, por los grandes financiadores que son el PAMI, el IOMA, las obras sociales provinciales, etcétera, digamos, que decantan en la prestación y que después eso tiene que ver con el financiamiento del sector y los salarios de los trabajadores. A ver, fíjense qué paradoja, ¿no? A la medicina prepaga, que es una medicina que atiende un poquito menos de 3 millones de personas o por ahí, 3 millones de personas, no le autorizan aranceles. Ahora... No le autorizan aumentar, digo, hablemos lo fácil, no le autorizan los aumentos, ¿no, Jairo? Es así. O le autorizan menos de lo que piden. Menos de lo que piden, exacto. No, en un año le autorizaron el 10% en diciembre. Ahora, las clínicas que trabajan con las prepagas no actualizan los aranceles que cobran porque las prepagas no les dan aumento. ¿Y esto qué genera? Subsidios por parte del Estado. Entonces, fíjese, hasta en ese caso, cómo el Estado termina subsidiando al sector ABC1, que es el que puede pagar un sistema prepago. Esto por un lado. Perdón, Daer, no solo eso, sino lo que contaba mi compañero, también de alguna manera termina subsidiando a los que están yendo a Miami a poner la vacuna. Bueno, esto es más grave todavía. Los que se fueron a vivir a Punta del Este y sostienen un plan desde acá, y esos siguen con el mismo, a pesar de las devaluaciones, todo. Pero bueno, ese es un tema contractual de los que contratan el sistema prepago.
Ahora, después hay otras cosas más. Digamos, acá hubo una posición de los financiadores, ¿no?, que no son las obras sociales sindicales, que sí han ido aumentando a pesar de las consecuencias que tuvieron en caída de recaudación, etcétera, etcétera. Pero sí hubo financiadores que tuvieron presupuesto y tuvieron la tesitura de decir, si hay ATP no hay aranceles. El problema es que los aranceles, por más que se empiezan a modificar ahora, se están modificando sobre una base del año 2019. Por supuesto. A ver, Héctor, Porque acá nadie discute, creo, digamos, ahora van a hablar mis compañeros, la legitimidad del reclamo. Lo que nos volvemos a preguntar es si esto puede ser una escalada, porque empiezan por 3 horas, por turnos rotativos. Si no llegan a cerrar, el lunes creo que hay nuevas medidas de fuerza. ¿Hasta dónde puede llegar esto en el marco de una pandemia? A eso me refiero. Romina, acá los que van a trabajar por un salario. No son ni monjas, ni monjes, ni boy scout. No. Son compañeras y compañeros profesionales con mucha carga de estudio, con mucha carga laboral, con un estrés terrible. Pasaron el año pasado yendo a trabajar y hoy sigue pasando lo mismo y no saben si se van a contagiar y muchas veces fueron a la puerta de su trabajo, ingresaron y se enteraron que un compañero había fallecido. Entonces, esto es lo que viven los trabajadores. Si no recomponemos el salario a diciembre, y todavía nos falta discutir de enero para acá. Entonces, acá lo que necesariamente hay que hacer, hay que encontrar salida. Nosotros no queremos ir a una medida de fuerza. Pero la pregunta es, ¿puede escalar? Ese es mi miedo, digamos, mi temor es. Empiezan por 3 horas, no negocian, no se llega a la negociación que no se llegó en 10 meses. ¿Qué podría llegar a pasar? Eso me pregunto. ¿Qué va a pasar? El día sábado volvemos a hacer una reunión de consejo directivo, volvemos a hacer un plenario de delegados y el día martes seguramente habrá una medida de 24 horas. ¿Es lo que aspiramos? No lo aspiramos. El martes entonces, Héctor, repitamos, empiezan con paro de 3 horas y el martes una medida de 24 horas. Esto es así. El día jueves vamos a hacer asambleas en los lugares de trabajo. El día viernes va a haber 3 horas de paro por turno. Y si eso no alcanza como acción gremial para encontrar una negociación de buena fe, el día sábado haremos una reunión de consejo directivo, haremos un plenario de delegados y el día martes seguramente estaremos haciendo una medida de fuerza que dure 24 horas. Cumpliendo las guardias y atendiendo todo lo crítico. Pero sí demostrando la situación salarial que es intolerable en estos momentos. Daer, este plan de lucha de sanidad del gremio que usted conduce, siempre y cuando el Ministerio de Trabajo no intervenga con algún tipo de conciliación obligatoria, obviamente. Sería injusto la conciliación obligatoria porque venimos conversando desde hace mucho. Este tema lo vienen sabiendo todos los funcionarios. Ustedes saben la relación que nosotros tenemos con este gobierno. ¿Nadie lo llamó? ¿El presidente no lo llamó por este tema? Hoy no hemos hablado de esto. Sí, el presidente, hemos hablado en otros momentos, pero abajo del presidente hemos hablado con todos los funcionarios. En el día de hoy no hubo conversación con ninguno. ¿Y no hay un reclamo puntual al gobierno de una nueva versión de ese flaco bono de 5.000 pesos para el personal de salud? Porque la verdad que de todos los sectores que han trabajado en la pandemia, el sector del personal de salud, usted lo debe saber mejor que yo, recibió, me equivoco, 5.000 pesos de extra como de compensación de trabajo de la pandemia. Digo que no hay un pedido directo al gobierno porque en el caso de las obras sociales sindicales se da algo muy loco, porque ustedes están reclamándole mejores condiciones a clínicas y sanatorios, pero después las obras sociales, como las prepagas piden aumentos, las obras sociales se dan vuelta y le piden al gobierno guita porque se quedan al borde de la quiebra. Por eso el planteo es si no hay un pedido al gobierno de una ayuda más directa.
A ver, primero lo que queremos discutir es el salario. Después discutiremos con el gobierno la continuidad de ese bono. Pero nosotros lo que queremos es salario básico. Nosotros defendemos el convenio colectivo. Quiero aclararte algo. Las obras sociales tienen su problema, no por la prestación de sanatorial o las prestaciones médicas. El problema que estamos teniendo en toda la seguridad social, digamos, en todo el sistema de salud, son los remedios monopólicos extranjeros que cuestan un dineral y que son imposibles de sostener. Que para eso tendrá que haber otra discusión. Pero hablas con los prestadores y vas a encontrarte que los aumentos y los ajustes que tuvieron, lo tuvieron del sector sindical, no de otro lugar. No lo tuvieron del PAMI, el IOMA lo tiene prometido, pero nunca los acreditó. Digamos, esto es así, digamos, y las prepagas que cada vez que modifican sus aranceles decantan a las clínicas que le llaman clínicas independientes, que son las que trabajan con el sector prepago. Héctor, esto decía ayer Claudio Velocopit, 20 segundos, a ver si lo podemos ver juntos, y después mi compañero Javier Calvo. Un tema que es muy importante. Cuando hablamos del sistema de salud, no hablamos de empresas de medicina prepaga, hablamos de todo el sistema de salud, que incluye la atención del 70% de los argentinos. Nosotros planteábamos esto y veníamos diciendo que esta situación un día iba a llegar, ¿no? Yo me he cansado de decírselo a todos los funcionarios en todo momento. Es realmente una discusión en que acá no hay empresarios como trabajadores. Acá no hay una posición de los empresarios de decir los trabajadores de la salud no se merecen la revisión paritaria que tienen todos los otros sectores de la actividad y muchos sectores que estuvieron escondidos bajo la mesa durante la pandemia. Y estos muchachos estuvieron poniéndole el pecho, dando la cara, cuidando la salud de la gente y de nuestros funcionarios que muchos usaron este sistema. Javi. Daer, respecto a esto, la discusión no parece entonces entre el sindicato y los empresarios, sino que parece que la discusión es con el gobierno. A ver, yo discuto con los empresarios y los empresarios tienen que salir a buscar los recursos. Yo por eso lo que sí le digo claro es a dónde están estrangulados los recursos, porque este es el problema. Digamos, si... ¿Y usted qué cree? ¿Dónde están estrangulados los recursos? Le doy un ejemplo fácil. El PAMI pasó 2019 216.000 millones de pesos de presupuesto. 2020 230 y pico de mil millones. 2021 456.000 millones de pesos. ¿No? ¿Saben cuánto cobraron los geriátricos de aumento de aranceles en el 2020? El 4%. Entonces, ahí hay un cuello de botella. Entonces, es verdad, recibieron el ATP y por eso funcionaron todo el 2020. Pero hay que retrotraerse a ese lugar, ¿no? Y financiarlo y buscar aranceles acorde a la prestación. Yo pongo el geriátrico porque es lo más natural que uno puede ver. El geriátrico es su casa, es alimento, es lavandería, es medicamentos, es tu casa. Pero Daer, usted justamente... Los más complejo todavía. Pero Daer, usted justamente da un ejemplo de el problema es mayor que simplemente una disputa entre empresarios privados y sindicato. Usted está planteando como ejemplo el PAMI, que casualmente no lo maneja ningún privado, lo maneja el propio Estado. Pero no tenga duda que es más complejo. No tenga duda que es más complejo. Por eso lo hablamos con los funcionarios, por eso venimos hablando, y por eso no hicimos este paro en agosto del año pasado, porque sabíamos las dificultades de encontrarle una salida. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Digamos, venimos con un atraso a diciembre del 15% del salario. Y ahora ya estamos en 3 meses con una inflación importantísima que la tendremos que discutir en el momento que discutamos la paritaria de este año.
pero estamos hablando de gente que se levanta a las 4 de la mañana, 4:30, toma el colectivo que va repleto, ¿no? Porque cuando paraban el colectivo y solamente iba gente sentada, ni siquiera los paraban y los colectivos seguían de largo, o toman el tren y van en el Sarmiento o en cualquier tren, ¿no? Se levantan, van y le ponen el pecho y saben que la pandemia sigue, ¿no? Y todos le ponen el esfuerzo y siguen yendo a laburar. Esto es lo que hay que valorar. Daer. Con los aplausos nos llenan de orgullo, pero hay que respetar la calidad de vida de la gente. Daer, ¿Sabe lo que decía mi mamá? Que nos abandonó hace 2 años, con 92 años. Cuando iba, le abrazaba y le decía, hola mamá, gracias por esto. Me decía, con las gracias no hacemos nada. ¿No? Digamos, una frase de alguien que vivió 90 años. Entonces, este es el tema. Con los aplausos dice no hacemos nada, no llenan el bolsillo. Los aplausos fueron de la sociedad. Pero acá los responsables de resolver estos temas, lo que tienen que hacer es buscar la solución. Daer, es buscar la solución. Porque si no, es difícil encontrar un año donde las consecuencias sanitarias son complejas, con el personal cansado, abatido y encima que no le alcance la plata para llegar a fin de mes. Daer, que le ya pregunto, alcanza, ¿me escucha? Reconsiderando el salario, sí. En la ciudad conocimos el caso de Hugo Moyano y su familia que se vacunaron por estar al frente del Sanatorio Antártida. Usted como quizás responsable o que está vinculado a una obra social sindical, ¿recibió la vacuna? ¿Tuvo posibilidad de anotarse? ¿Su familia? Mire, yo le voy a aclarar algo. El gobierno de la ciudad a mi organización le lleva entregado alrededor de 7.000 u 8.000 vacunas, porque estamos nosotros vacunando a todos los trabajadores y trabajadoras de geriátricos de la ciudad de Buenos Aires. Ni yo, ni el resto de la comisión directiva, ni ninguno de nosotros se vacunó, pero porque hay una cuestión, no porque no tenga condiciones de salud, de esto, de lo otro, de exposición, sino porque creo que abandonaría el reclamo de que todos los trabajadores de mi actividad, que necesariamente tienen que ser los primeros vacunados, ¿no? No estén vacunados. Entonces, seguramente seremos los últimos en vacunarnos. ¿Y de los demás no quiero opinar, cada uno sabe y supo lo que hizo, ¿no? ¿En su familia no hay vacunados? En mi familia no hay vacunados. Mi familia soy yo, mi señora, mis hijos y mis nietos. Daer, por último y agradeciéndole la comunicación, entonces volvemos a repetir, me parece que acá hay 2 títulos muy importantes que quedan. La primera es que la escalada puede llegar a un martes con 24 horas de una medida de fuerza por parte del personal de salud. Y por otra, digamos, me parece que también hay un reclamo al presidente de la Nación que podría, entiendo, haber tendido algún tipo de puente en este tiempo y no lo hizo. A ver, no es que no lo hizo. Digamos, la solución es la que hay que encontrar. La solución es la que hay que encontrar. Ahora, se precipitan, ¿por qué? Porque se posterga, y la realidad es que nosotros tenemos fechas límites, porque vuelvo a repetir, una es por el retraso en el tiempo de la actualización del salario, porque ni siquiera estamos hablando de un aumento, y la otra es porque en 90 días tenemos que discutir la paritaria de este año. Si alguien tiene turno para vacunarse en el horario del paro, ¿qué pasa? Las instituciones privadas no vacunan, no están vacunando, no es el problema. O sea que el paro no afecta la vacunación, eso es importante aclararlo. El paro no afecta la vacunación, el paro va a seguir atendiendo emergencias y va a atender a todo el personal que se encuentre internado en situación crítica. Héctor Daer, le agradecemos muchísimo. Hacía tiempo teníamos ganas de hablar con usted. Esperamos, creo que como todos, que no se llegue a esta situación del día martes, porque decíamos ya aparece el combo
prácticamente explosivo. Estamos hablando con Héctor Daer, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Muchísimas gracias por esta comunicación con RM. No, gracias a ustedes. Hablábamos con Héctor Daer.